¿Compensa un volante de inercia ligero para correr? Sí, pero antes de que te vayas, permíteme precisar un poquito más mi respuesta. Este es un tema controvertido, así que voy a intentar ir paso a paso para separar toda la lógica que podamos del mito. Y ya te aviso que vamos a pasar por varias capas, así que bien atento si no lo tenías claro. Primero, el planteamiento conservador viene a ser este. Poner un volante de inercia ligero hace que al motor le cueste menos cambiar su velocidad. Esto funciona en los dos sentidos, tanto al acelerar el motor como cuando se desacelera. Hasta aquí bien. Así que la teoría de partida dice que teniendo dos casos iguales, pero uno con un volante de inercia más ligero, vamos a sufrir una mayor pérdida de velocidad cuando el vehículo se enfrente a un incremento del esfuerzo, como puede ser una pendiente cuesta arriba o cuando interrumpa la entrega de potencia, como sucede cuando hace un cambio de marcha, debido a que ahora el motor tiene mayor tendencia a pararse. Es un análisis preliminar, así que no sacaremos aún conclusiones. En lugar de eso, incluyamos información que ya conocemos pero que se nos había quedado por el camino. El planteamiento parece correcto, menor masa, menor inercia, sin embargo no está puesto en contexto. Si los dos vehículos se acercan a una cuesta arriba y uno tiene el volante de inercia más ligero que le permite acelerar más rápido, no llegará a mayor velocidad a la subida y por tanto a mayores RPM, y por ello no debería su motor estar generando más potencia en el momento de la subida, incluso asumiendo que pierda una vez en la rampa, que ahora veremos. Aún así, empezarla antes a mayor velocidad y con el motor más alto de vueltas parece una ventaja que más de uno aceptaría. Pero aún vamos por la mitad. La mitad dice, pobre iluso. Porque de esto deducimos que si el motor gira más rápido, también lo hace el volante de inercia, y aquí llegamos a un punto importante, y es que no es la masa del volante lo que te mantiene girando, sino su energía cinética. Y en nuestro caso, por tanto, aunque tenga menos masa el volante, lo está haciendo girar más rápido, y en la ecuación la velocidad influye más que la masa porque está al cuadrado. Interesante. Pero ¿habrá ganado suficiente velocidad como para compensar la masa que tiene de menos? Quizá un ejemplo nos saque de la duda. Pongamos que llegábamos a una cuesta a 5000 RPM y ahora hemos reducido el volante de inercia a 200 gramos. Las cuentas hoy tenemos que puentearlas, que si no, no acabamos. Como ejemplo, digamos que resolvemos que necesitamos hacer girar ese volante a 5100 RPM para que tenga la misma energía cinética que el pesado a 5000. Así que solo habría que comprobar cuántas RPM de más conseguimos alcanzar con el nuevo volante antes de la cuesta. Si son menos, podríamos pensar que estamos en desventaja, y si son más, tendríamos mayor energía cinética. Bueno, ¿y de qué va a depender si llegamos o nos quedamos cortos? Pues básicamente de todo lo que permita el vehículo acelerar. Si tiene poca potencia o vaya a velocidad máxima con una gran resistencia aerodinámica, por ejemplo, puede que aún con el volante de inercia más ligero no tenga fuerza para ganar las RPM a las que compensaría la energía cinética. Así que de momento tenemos un depende, porque acuérdate de que también debería llegar antes y más rápido a la cuesta. Así que igual, si es corta, aguanta la ventaja incluso después de la rampa. No sé si está claro esto último. Imagina el mismo caso, pero ya van los dos a velocidad máxima en la recta. Pues entonces el volante más ligero igual no le da ningún km/h extra y solo llega a la cuesta con menos energía cinética total. O si hacemos la misma reducción en el volante de inercia a dos coches, uno con 100 caballos y otro con 200, en el tramo antes de la subida el primero puede acelerar 100 RPM más que cuando no tenía el volante ligero y el que tiene más potencia puede subir 300 revoluciones más que antes. Así que la energía cinética de su volante es mucho más elevada aun siendo los dos del mismo peso. Ya puedes ir viendo que el hueso que tenemos entre manos no es tan fácil de roer como aparentaba, y es que aún viene lo mejor. Pero hagamos un paréntesis ahora que está interesante y veamos lo del cambio de marcha que también se las trae. La historia cuenta que el volante de inercia ligero hará que el motor caiga de vueltas en el cambio y será contraproducente. Veamos. Me estás diciendo que yo cojo, acelero hasta el corte, hago el cambio, vuelvo a pisar a fondo, hago otro cambio, bueno, así repetidas veces, y me cuentas que lo que estoy ganando en estos tramos gordos de aceleración no me da para compensar lo que pierdo aquí. ¿Me puedes pasar el teléfono de tu proveedor? No tiene sentido que una ventaja en un tramo largo en el que te mueves varios segundos afecte más que una desventaja que puede durar unas décimas, ¿no? Ahora bien, si eres de los que cambian lento, igual sí. De esos que pisan el embrague y esperan. Les miras y les dices, oye, ¿no ibas a cambiar? Tienes que prometerme que vas a cambiar. Vale, cambio. No, vale, cambio no. Mamá, te prometo cambiar. Es que si no, va interno. Va en serio, ¿eh? Sí. Va en serio. Sí. Yo creo que merece la pena cambiar, ¿eh? Mamá, voy a cambiar. Bueno, no me quiero liar mucho más. El caso es que acabamos en un punto similar al anterior. Si nuestro vehículo es capaz de conseguir esas RPM que compensan la pérdida de giro en el cambio, estaríamos aventajados. Y si por falta de potencia no es capaz de aumentar su velocidad suficiente, entonces pues mierda para ti, ¿no? Bueno, no sé, yo cada vez que oigo esto pienso, ¿habrán probado a pisar un poco el acelerador? Porque tío, si tu gran problema es que al desembragar el motor se cae de vueltas, joder, tienes un pedal para solucionar eso justo ahí, el que acabas de soltar.
Es que, macho, parecemos tontos. No te digo que hagas el cambio con el gas a fondo, como en la moto. Digo más bien un toquecito y ya recuperas las vueltas que hagan falta, ¿o qué? Para seguir desenredando este tarzanete, regresemos a nuestro plano inclinado. Habíamos dibujado un planteamiento en el cual el vehículo de volante ligero podía compensar con los km/h extra que debiera llevar a la entrada de la rampa y con la energía cinética del volante ligero, que en cierta medida compensaba con más velocidad de giro su falta de masa. Y de ser así, tendría teóricamente la ventaja. Sin embargo, nos falta una capa de realismo más al menos, y ahora debemos atender al número de cilindros. Este dato, aparentemente inconexo, juega un papel crucial en todo este asunto. Lo vemos en la serie dedicada a la vibración de motores. Los motores que tienen menos de 4 cilindros entregan un empuje que no es completo. A un 3 cilindros le faltan 180 grados de empuje cada 2 vueltas, 3/4 partes. A un 2 cilindros 360 grados, la mitad, y a un monocilíndrico 540, y solo está entregando potencia durante media vuelta. Aquí puedes hacerte una idea rápida de la necesidad que pueden tener algunos motores de un volante de inercia que regularice el giro. Si solo vas a estar el 25% del tiempo empujando y el resto vas con la inercia, se van a marcar mucho las aceleraciones y desaceleraciones en el giro, así que el monocilíndrico pide a gritos una masa relativamente alta aquí. Y bueno, tiene sentido, pero con esa lógica, ¿por qué el de 4 cilindros entonces necesita tanto peso? Si supuestamente está entregando potencia de forma continuada. ¿Y los demás cilindros que ya tienen solape en la entrega de potencia qué? Tranquilo, estamos justo con eso. A ver, cuando decimos que los pistones generan carreras de potencia de 180 grados, en realidad estamos siendo un poco generosos. Justo al inicio del giro, cuando el cigüeñal está en la vertical de su eje y el instante después, apenas está ejerciendo fuerza, ya que su brazo de palanca pasa de nulo a despreciable. Por tanto, el inicio de la carrera de potencia se queda un poco recortado. Pero aún falta lo peor, y es que cuando el pistón va descendiendo, su potencia decae. No es lo mismo la explosión al inicio que cuando se ha expandido, y por si fuera poco, el último tramo habrá abierto la válvula de escape por el avance de apertura y será incluso más inútil que el primero. Vamos, que de la banda perfecta que teníamos ahora se quedan tramos más cortos e irregulares. E incluso con mayor número de cilindros, lo de empuje homogéneo necesita alguna que otra comilla. Vale, entonces con esta nueva línea de empuje más irregular, el volante de inercia pesado recupera algo de interés. Lo vemos en la línea de la entrega de potencia. Podemos dibujar la horizontal de velocidad media y entender cómo el peso del volante de inercia va a afectarnos. Un volante muy ligero solo atenuará ligeramente los picos y seguirá cediendo casi la misma energía. Uno más pesado va a reducir la inclinación de los cambios de velocidad y esto al extremo tendería a hacer una línea totalmente plana, con un volante, eso sí, de peso exorbitado. Sin embargo, este planchado de la gráfica no es gratuito. Con cada cambio, la velocidad media va descendiendo, alargándose cada una de las vueltas, o dicho de otra manera, el motor gira cada vez más lento. Con esto ya estamos más próximos a comprender el malentendido. Simplificarlo en una regla básica puede ser atrevido, ya que como vemos afecta desde el número de cilindros hasta la velocidad a la que se haga la prueba. Para el mismo vehículo, tan solo variando la inclinación de una rampa puede cambiar el resultado, y necesitamos la confirmación de un cronómetro o la telemetría. Al margen de todo esto, como regla de oro, si vas a correr un volante ligero va a ser un complemento excelente. Como muestra, vale revisar cómo la mayoría de reglamentos técnicos especifican un peso mínimo para el volante de inercia, pero no uno máximo. Lo más sintético que se puede ser es algo así. Cuantos más cilindros, más revoluciones, más capacidad de aceleración y o menos peso total al de origen, mayor beneficio por aligerar el volante. Bueno, eso y que cambies de marcha en la misma página del calendario también ayuda. Pero incluso con todo, la inmensa mayoría de veces en el circuito el volante de inercia ligero mejorará tu tiempo por vuelta. En caso de duda, piensa en los dos casos extremos. Llegas a una rampa tan inclinada que tu motor no podrá con ella, así que inevitablemente perderás velocidad y revoluciones. Bueno, en ese caso igual el volante pesado colabora siempre que llegues a la velocidad suficiente. Ahora otra rampa, pero con tan poca inclinación que tu motor sube de vueltas como si no fuera nada. Pues entonces el volante es un lastre que no interesa. Ahora veamos qué sucede en las salidas o arrancones. Hablo de la clásica aceleración de dragsters, aunque es válido para cualquier aceleración. El caso es que tú aceleras, te pones a 5000 RPM, digamos, y después sueltas el pedal de embrague para que el coche salga disparado. Ahora, al tener que impulsar el vehículo, el motor sufre una retención que hará que se reduzcan sus revoluciones, digamos a 4500, entonces será de ahí desde donde comience a acelerar. Pero quizá un volante de inercia con una masa mayor podría permitirle que las vueltas caigan solo hasta las 4700, porque cuesta más frenar al conjunto más pesado. Y como lo podemos acelerar antes de que el tiempo empiece a contar, la pérdida ahí no afecta a la carrera. ¿Podría esto además darnos un launch más potente? Si la fricción del embrague y los neumáticos son capaces de seguir el ritmo, hay grandes probabilidades. Claro que tras el lanzamiento, obviamente el motor debería subir de vueltas con menos energía, pero en carreras de aceleración el tiempo ganado es más importante cuando antes suceda, así que podría darse el caso de que merezca la pena. Ahora bien, este sándwich de mierda de explicación se quedaría a medias si no le hurgamos un poco dentro. Un asunto relevante es la caída de vueltas que sufríamos. Esta no es algo fijo.
Y entre otros factores, uno fundamental es la relación entre la energía cinética del motor, es decir, su peso y revoluciones por un lado, frente al peso total del vehículo, que es lo que intentamos mover. Si en el coche de normal perdíamos 500 RPM en el lanzamiento, en cuanto se suba la suegra podríamos estar hablando de caídas en las revoluciones del orden de los 4 dígitos en adelante. Lo puedes imaginar así. La energía cinética del motor tira del peso total como si fuera un dueño que tira de un perro que no anda, pero la cuerda es una goma elástica, y en función de lo que pese el perro se estira más o menos antes de empezar a moverlo, que viene a ser la caída de revoluciones. Si el peso total sube, se estira más. Caen más las revoluciones hasta que por fin lo arrastra. Se entiende, ¿no? Aquí el volante de inercia estaría llevando la cuerda, y cuanto mayor fuese su peso, más tiraría. Bueno, pues el caso es que la mayoría de dragsters están aligerados en serio, así que el volante de inercia de origen, calculado para salir de forma moderada con un coche, a veces cargado, se queda bastante sobredimensionado. Es como tirar con la fuerza necesaria para mover un San Bernardo a un pobre Pomeranian, a un perro pequeñito. Y es probable que por esto en la mayoría de casos sea recomendable reducir unos kilos de aquí, tomando como referencia la proporción de aligerado del conjunto frente a la energía cinética del nuevo conjunto rotor en el lanzamiento, el valor aproximado más simple de obtener conociendo la masa rotacional aligerada, el peso del conjunto antes y después y las RPM de lanzamiento. Algo así. Si has aligerado un 10% el peso de tu vehículo e incrementas un 10% las RPM de lanzamiento, resulta que tienes ya mayor energía cinética que la de inicio, incluso quitándole unos kilos al volante, ya que repetimos, la velocidad importa más que la masa, y además tiene que tirar de un coche vaciado mucho más ligero. Así que en general tampoco tiene sentido intentar acumular una energía cinética relativa enorme. El resbalamiento del embrague y o los neumáticos tienen un límite que deberíamos estar rozando en todo momento, y una masa grande en el volante no va a ayudar aquí. Además de todo esto, hay un asunto final, que no estábamos teniendo en cuenta y para mí uno de los más cruciales, y es que hemos atendido mucho a lo que nos cuesta dar vueltas el volante de inercia, pero es que además lo estamos moviendo por el circuito, cojones. El pitido lo he puesto mal a propósito. Estamos llevando ese peso extra por ahí como si no fuera nada. Si te dijera ponte a girar esto, dirías ¿cuánto cansa? Pero si te digo ponte a girarlo mientras das vueltas corriendo, me mandas a la mierda, ¿verdad? Imagínate en este coche, pon que tiene 500 caballos y 800 kilogramos, una bestia. Ahora se le cruza el cable al colega y en vez de montar el volante que le iba bien, le pone unos 8 kilogramos más pesado. Bueno, pues al margen de lo que pueda suceder con la inercia perdida y las mierdas de hoy, ya de inicio está partiendo con una relación peso-potencia equivalente a tener 5 caballos menos. Mira, tiene 500 caballos que mueven 800 kilos, así que a cada uno le toca mover solo 1,6 kilos. Vale, pues esos 8 kilogramos se comen el trabajo de 5 caballos por la cara. Y ya en circuitos con curvas, esto supone girar peor, frenar peor, más peso, más esfuerzo para los neumáticos. En fin, es pensar en el conjunto. Bueno, que ya sabes que este no es el sitio donde se recomienda añadir peso por regla general. Todo esto viene a ser un preámbulo del próximo capítulo de preparación de motores de serie para competición, en el que ya veremos las posibilidades de preparación que nos deja el volante de inercia. Pero mientras lo preparaba pensaba que podía explicar esto en un par de frases, y hemos acabado con, bueno, ¿qué te voy a contar a ti que te has tragado todo esto? Tienes el cielo ganado. Y ya estaría. Muchas gracias por la atención y un gran saludo.